Ya non voy solina, ya non voy sola, non. Ya non voy solina, que el amor me llevó. Corría el año 1984, me parece recordar, cuando nos metimos en la idea, mi mujer y yo, María Ángeles Álvarez, la idea de crear un grupo en Candás, ¿no? A un local donde está lo de Muebles Santa Rúa, aquí a lo de la iglesia. Un local que había, no tenía nada, bajo. Fuimos para allí. Bueno, había mucho polvo y tal, hubo que barrer y armar de Dios allí para limpiar todo aquello y después ya se bailaba bastante bien. Solina voy a la fuente, solina voy al molino, pero si tú me acompañes, no voy sola, voy contigo. Ya no voy solina, ya no voy sola, no. Ya no voy solina, que el amor me llevó. Tenía dos filles, de los tres que tengo, dos filles bailaban en aquel tiempo con el grupo, y una de ellas empezó a poner disculpuques de que no, oye, que yo tengo muchas cosas que faer y esto y lo otro y no tengo tiempo y la otra y tal. Y dije, yo que no quería que lo deseara, y entonces decía, ¿por qué no bailes tú? Y así, entamé a bailar y bueno, metíme en esto. Empezamos un poco pues aquí con Chorrecer y luego empezamos a meternos con el baile y yo con San Félix me parece que fue en Candás la primera vez que fui, un día sin haber ido nunca a ensayar ni nada. Y bueno, a raíz de eso pues lo mismo, empezamos a ir ya más a menudo a bailar y luego también a tocar con ellos cuando hacía falta y tal. Y arrímeme a un pino verde por ver si me consolaba, y el pino como era verde por verme llorar lloraba. Ya no voy solina, ya no voy sola, no. Ya no voy solina, que el amor me llevó. En el año 95 contratamos a Fini Suárez, una chavala de Mieres, que yo creo que fue cuando mejor empezó a evolucionar el grupo. Y entonces ella, bueno, empezó a trabajar con ellos y tal, también ella transmitió inmediatamente, como decía antes Fini, pues así, esa filosofía o ese concepto, ¿no? Decir, todo esto y que hay que ponerse a mirarlo todo otra vez, la ropa hay que trabajarlo de otra manera, el montar los piezas lo mismo y hay que hablar con los paisanos y tal. Cuando Fini se fai cargo de este grupo, trae la filosofía de que é importante facese cargo del folclor desta contorna, desta zona, del concello carreño, del concello Gozón, de los concellos llinderos deste. Esta filosofía que yo comparto con Fini y que traxo para este grupo San Félix de Candás, y la filosofía de que el grupo de baile tradicional, de música tradicional, dun concello tiene que centrarse primeramente na cultura tradicional, na música, en el baile desa zona a la que pertenece. Voy a cantar la despedida metida dentro una blana, y ahora no canto más porque no me da la gana. Ya no voy solina, ya no voy sola, no. Ya no voy solina, que el amor me llevó. Un día mandóme Xur de venir a aprender ellos la danza aquí, la danza prima, y entre Berta Fernández y yo aprendimos a bailar la jota de Carreña, que nos la aprendió Gerardo el de Prendes. Vamos a hacer publicaciones allá pel año 2004, donde publicamos el primer número de bailes y danzas tradicionales del concello carreño dedicado a la danza candás. Presta ver que hai xente mozo, desde Xoán, que lle vello conoció Quirosano, que é el máis vello del grupo, hasta, bueno, pues, rapacinos y tal, ¿no? Entonces, presta ver cómo tan esmolecíos por lo que hay, por lo que hubo, y cómo están bregando para que no se pierda, ¿no? Pues empecé yo en el año 82, con 5 añinos.
Y bueno, lo de empezar fue porque no había otra cosa en Candás más que eso. Era como una actividad extraescolar. Y estuve bailando pues hasta los 15 años. Y patrimonio cultural, y eso es patrimonio cultural. Y no, bueno, pues sí que empezó a ponerse en valor, pero yo creo que más que nada por traballo de la xente que formou parte de los grupos, de la xente que deles levantes de gaites, de los grupos folk y de todo lo demás, por lo mucho traballo que hay tras de ello, no por el apoyo institucional, que en realidad fue casi siempre, vamos, nulo.